Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes, amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 11 al 12, lo que hoy hemos titulado Oración por los creyentes. Así que, pues, sepan antes que nada que es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos aquí una vez más por medio de esta página. Es un enorme gusto poder estar aquí nuevamente con todos ustedes y siéntanse bienvenidos. Como siempre, antes de iniciar, nos gustaría invitarlos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos aquí en Facebook Nueva Generación para Cristo los días miércoles, viernes y domingos. Te esperamos aquí los días miércoles y viernes a la misma hora, 9:30 de la noche. Y los días domingos te esperamos a las 8:30 de la noche. Horarios en base a la hora de la Ciudad de México. Todos los miércoles, te esperamos aquí para nuestra transmisión de nuestro estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Ahorita estamos estudiando 2 de Tesalonicenses, así que te esperamos aquí todos los miércoles a las 9:30 de la noche. No faltes. Los viernes te esperamos de la misma forma para tocar temas diversos, especiales que ustedes mismos nos sugieren. Te esperamos a las 9:30 de la noche y los días domingos te esperamos para nuestra reunión de oración 8 en punto de la noche. Bueno, dicho eso, vamos a iniciar, hermanos. Como siempre, antes de comenzar, algunas recomendaciones, algunos más bien peticiones antes de iniciar, es que puedas tener tu Biblia a la mano. Yo ya la tengo aquí preparada. Hoy vamos a dedicarnos a estudiar la Biblia, así que ve por tu Biblia en este momento. Hoy vamos a estudiar 2 de Tesalonicenses, así que necesitas tener la escritura ya a la mano. Igual, si quieres invitar a un ser querido a ver esta transmisión junto contigo, perfecto. Aprovechemos esta noche para estudiar juntos la palabra de Dios y también invita a un ser querido a ver esta transmisión junto contigo. Y ayúdanos, por favor, a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales. Muy bien, dicho eso, pues hoy vamos a estudiar 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12, lo cual es una epístola paulina, es decir, es una carta que escribió el apóstol Pablo para la iglesia a los tesalonicenses. Pero esto no quiere decir que sean simplemente las palabras de un hombre, en este caso del apóstol Pablo. Nosotros tenemos hoy que creer la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, lo que hoy vamos a leer no son simplemente las palabras de Pablo o de un hombre nada más, sino que es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Por lo tanto, la Biblia es perfecta, hermano. De principio a fin, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es fidedigna, es poderosa, es preciosa, está llena del poder de Dios. Y es totalmente cristocéntrica, centrada siempre en la persona y obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Dicho eso, vamos a comenzar con la lectura de esta noche, que es 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 11 al 12. Es prácticamente los últimos versículos de este capítulo 1, de este primer capítulo de la carta. Por lo tanto, hoy damos por concluido el primer capítulo de 2 de Tesalonicenses. Dice, versículos 11 y 12, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es un bello pasaje que tenemos aquí en estos versículos 11 y 12 de 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Es hermoso lo que tenemos aquí. Hay algo muy importante a resaltar aquí y vamos a hablar un poco hoy acerca de la oración por los creyentes. Por lo que vemos aquí son unas palabras que está expresando de alguna forma el apóstol Pablo en ese motivo de oración por el cual él clamaba por la iglesia de Tesalónica, por el cual él oraba por los tesalonicenses en este caso. Y vamos a ver estas diferentes características y todo lo que esto involucra, y esto es un ejemplo, hermanos, de cómo como creyentes debemos orar por nuestros hermanos en el Señor. Y fíjense, dice versículo 11 de 2 de Tesalonicenses capítulo 1, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Y este es un punto principal, inicial y de suma importancia, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, hermanos, oramos por ustedes siempre.
Y este es un punto muy importante, hermanos, porque hoy como iglesia, como creyentes, como hermanos en Cristo, tenemos que entender la importancia de poder orar unos por otros, de poder llevar en oración las cargas de los unos y de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice: sobrellevad las cargas unos de los otros y cumplid así entonces la ley de Cristo. Tenemos que entender que siempre debemos de orar por los hermanos, debemos de orar por la iglesia, debemos de orar por los creyentes, entendiendo que la iglesia de Dios, primeramente, no es simplemente la iglesia en la cual nos congregamos, sino que engloba a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, y siempre debemos de orar por ellos. Una vez más, esta palabra siempre no nos quiere decir que literalmente todo el día, las 24 horas de cada día, o al menos las 10, 12 horas del día en las que estemos despiertos, más bien las 14, las 16 horas del día que estemos despiertos, no quiere decir que todo ese tiempo nos vamos a pasar orando por la iglesia, pero lo que nos hace énfasis aquí es que siempre tenemos que acordarnos de la iglesia en nuestras oraciones y orar por los hermanos en Cristo. Porque es lo que Pablo está mencionando aquí. Dice: hermanos, oramos siempre por ustedes. Necesitamos de eso, hermanos. Necesitamos llevar en oración a nuestros hermanos en África, en Asia, en Europa. Nuestros hermanos que son ministros y pastores, nuestros hermanos que son misioneros. Debemos de siempre orar por los hermanos. Que cada vez que nos metamos a orar a Dios en nuestras habitaciones, que siempre haya una carga frecuente en nuestras vidas, hermanos, y sea orar por la iglesia. ¿De qué forma oraba Pablo aquí, no? Nos dice versículo 11: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Para qué oraba? Y aquí da la respuesta. Desde el versículo 11, de esta parte en adelante, hasta el versículo 12, nos expresa el apóstol las razones por las cuales él oraba por la iglesia en Tesalónica. Y aquí dice: oramos siempre por ustedes para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Este es el primer punto, para que Dios tuviera a la iglesia por digna de su llamamiento. Y qué importante es esto, que en este caso vemos aquí el carácter pastoral de Pablo, el carácter de un ministro que tenía Pablo, al orar por la iglesia, al orar por sus hermanos, al orar por esta iglesia que él había fundado, para que Dios nos tuviera por dignos de su llamado. Es algo que debemos de siempre tener frecuente en nuestra mente, hermanos. Orar por la iglesia: Señor, tenos por dignos de tu llamado. Y aclarando un punto muy importante, que ninguno de nosotros es digno de Dios, que ninguno de nosotros es digno de su gracia, es digno de su misericordia, es digno de su reino. Ninguno de nosotros merece la gracia o la misericordia de Dios. Pero entendemos que Dios nos ha hecho aptos y nos ha capacitado para poder ser parte de esto. Orar por la iglesia: Señor, déjanos poder seguir siendo dignos de tu llamado, dignos de poder hacernos llamar cristianos. Porque ¿quiénes eran los cristianos? Los primeros cristianos eran aquellos que caminaban como Cristo, eran aquellos que seguían las enseñanzas de Cristo, que transitaban por el camino de Cristo, que seguían los pasos de Cristo. Eran aquellos que estaban dispuestos a morir por Cristo. Señor, déjanos seguir siendo dignos de ese llamado santo que tú nos has hecho, de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Es importante, hermanos, este primer punto acerca de la oración, el poder ser tenidos por dignos del llamado de Dios, tal como Pablo aún escribía en Efesios, ¿no? Hermanos, pórtense como es digno de su llamado. Pórtense como es digno de aquel que os llamó. Tenemos que comportarnos, hermanos, y andar de una forma digna del llamado que hemos recibido en nuestras vidas de parte de Dios. ¿Qué es la otra cosa que menciona aquí el versículo 11? Dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Qué hermoso, porque lo que está orando Pablo aquí es: Señor, cumple todo propósito de bondad y toda obra de fe con tu poder en la vida de la iglesia. Una vez más, esto nos enseña, hermanos, el carácter pastoral que tenía el apóstol Pablo por la iglesia, porque dice: Señor, cumple tu propósito en ellos.
Cumple todo propósito de bondad que tengas con mis hermanos tesalonicenses. Cumple toda obra de fe con tu poder que quieras hacer en la vida de mis hermanos tesalonicenses. Y yo creo que estos versículos, hermanos, de esta oración que hacía Pablo por la iglesia en Tesalónica, deben de ser de suma importancia y atención aún para aquellos hermanos que hoy en día son ministros y que a lo mejor puedan ver este video, entendiendo la forma en la cual Pablo oraba por la iglesia que él había fundado en este momento y cómo los ministros tienen que tener este mismo carácter pastoral por la iglesia. Orar que Dios cumpla, hermanos, el propósito que Él ha destinado para la iglesia. Todo propósito de bondad. Tal como lo decía el salmista 1, en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia y Jehová es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Señor, pedir de esa forma por la iglesia. Señor, cumple tu propósito en mi hermano, cumple tu propósito en mi hermana, cumple tu propósito en mis hermanos, cumple todo propósito de bondad en la vida de ellos y toda obra de fe con tu poder. Entendiendo, hermanos, que es por el poder de Dios que son posibles todas las cosas. Qué bello, hermanos, el poder orar de esa forma por un hermano. Cumple tu propósito en él. Cumple todo propósito de bondad en su vida. Cumple toda obra de fe con tu poder. Nos demuestra, hermanos, la profundidad del amor que había, en este caso en Pablo, por la iglesia. Y continúa en el versículo 12, porque esto simplemente es el versículo 11, y continúa en el versículo 12, y aún diciendo, ¿no? Oramos siempre por ustedes, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Hermanos, este debe de ser el primer deseo, anhelo, objetivo, meta, llámale como quieras, de todo creyente verdadero. Que Dios sea glorificado. Ayer estábamos celebrando, mis amados hermanos, como creyentes, el aniversario 506 de la Reforma Protestante, y una de estas olas de la Reforma Protestante, la quinta para ser precisos, es Soli Deo Gloria. A Dios solamente sea la gloria. Y este debe de ser siempre nuestro anhelo como creyentes. Ya sea pues que comamos, o que bebamos, o que hagamos cualquier otra cosa, que lo podamos hacer para la gloria de Dios. Ese es el fin principal por el cual estamos aquí. Para la gloria de Dios. Esta transmisión no se trata de mí, no se trata de ustedes, no se trata de una persona, no se trata de un nombre, no se trata de un objeto, se trata de Dios. Porque Dios es el centro de todas las cosas. Dios debe de ser el centro de todas las cosas. Ya sea que comamos, que bebamos, que vayamos con nuestra familia a pasear, que vayamos a comer, que vayamos a cenar, que vayamos a la iglesia, que compremos ropa nueva, hagamos lo que hagamos, ya sea que vayamos al trabajo o a la escuela, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Ese debe de ser el principio que rija nuestras vidas. Y es la oración que Pablo hacía por la iglesia, para que el nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en vosotros, que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas, hermanos. Debe de ser una oración constante, no solo por la iglesia, sino aún hacia nuestras propias personas. Señor, glorifícate a través de mí. Señor, que mi vida pueda darte la gloria. No a nosotros, dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros sea la gloria, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu verdad, a tu nombre solamente sea la gloria. No a nosotros, Señor, sino a ti sea la gloria. Y qué bello, hermanos, el poder orar por eso. Señor, glorifícate tú en la iglesia, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado entre nosotros, Señor. Que tu nombre sea glorificado en la iglesia, Señor. Dice que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, decía Pablo, ¿no? Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en la iglesia en Ecuador, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en la iglesia en Asia, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en la iglesia en Europa, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en la iglesia aquí en México, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Porque ese es el fin primordial de todas las cosas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El fin de todas las cosas es poder darle la gloria a Dios. Y continúa, ¿no? Diciendo aún, dice, y vosotros en Él. O sea, no nada más que sea glorificado en nosotros, sino que nosotros también seamos glorificados en Él. Y dice, y concluye diciendo, por la gracia
de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí nos da la clave de estas tres peticiones de oración que hace Pablo. Entonces, dividimos esta enseñanza, hermanos, de los versículos 11 y 12 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, lo dividimos en 5 puntos focales. El primer punto, la introducción a la oración, que dice, oramos por ustedes siempre, y eso nos demuestra cómo debemos de orar siempre por la iglesia y siempre tener en mente a nuestros hermanos a la hora de clamar a Dios para pedir por ellos. Segundo, tercero y cuarto punto son las cosas por las cuales de esta forma Pablo ora, que deben de ser luz para todos los ministros, que puedan ver el corazón y el carácter pastoral que tenía Pablo al orar por la iglesia y cómo nosotros aún debemos de orar de esa misma forma por los hermanos. En primer lugar, dice que nos decía el versículo 11, ahí lo perdí. Para que seamos dignos, nos dice el versículo 11, para que seamos dignos del llamamiento que hemos recibido. Para que la iglesia sea digna, ande dignamente del llamamiento que Dios recibió. Para que Dios, segundo punto, o tercer punto en este caso, son 5, tercer punto, pero es la segunda petición de oración que hace aquí la Escritura, es para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Orar para que Dios cumpla todo su propósito en la iglesia, para que Dios cumpla toda obra de fe con su poder dentro de la iglesia, para que Dios avive su obra dentro de la iglesia. Cuarto punto y tercera oración que hace aquí, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Que al final todas las cosas siempre sea la gloria para Dios. Y esto me recuerda aún a un texto de Colosenses que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en la iglesia por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Ese es el punto final. Que Dios sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Que Él sea glorificado en la iglesia por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Y concluye diciendo, por la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. El quinto punto, entendiendo que esa oración y esas peticiones de oración que se hicieron son hechas posibles única y exclusivamente por medio de la gracia de Dios. Hermanos, si hoy oramos por algún hermano y Dios responde nuestra oración favorablemente, no es por nuestra oración, no es por nuestra bonita forma de pedirlo, no es porque somos especiales, no es porque le pagamos a Dios para que lo hiciera, no es por ninguna razón humana que nosotros podamos propiciar, sino que es por la gracia de Dios. Dios responde nuestra oración, es por la gracia de Dios. Y lo hemos visto cuando oramos los días domingos por la noche y de repente algún hermano o hermana nos comparte un testimonio de que Dios respondió la oración, entendemos que no es por nosotros, sino que es todo por medio de la gracia de Dios, porque como un Romanos 8 dice, ¿qué habremos de pedir nosotros como conviene? No sabemos pedir como conviene, pero es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros, el que clama por nosotros con gemidos indecibles. Es gracias a la intercesión del Espíritu Santo, es gracias a la oración que Cristo hace aún por nosotros, que nuestras oraciones son respondidas única y exclusivamente por la gracia de Dios, mis hermanos. Alabado sea el Señor por ello. Pues mis hermanos, ese es el estudio que hoy les quiero compartir. Lamento el que hayamos iniciado tarde, iniciamos tarde 10 minutos, tengo complicaciones con mi teléfono, de hecho no sé si ustedes vean la transmisión diferente, usualmente tengo el teléfono acostado, horizontal, porque es como debe de grabarse el video, pero no cargó. Reinicié el celular, no funcionó y pues ya tuvimos que grabarlo de forma vertical, pero les pido una disculpa, agradecemos a Dios por la oportunidad de estar aquí y mis hermanos, aún llevémonos la carga de lo que estamos viviendo hoy en día. Ahorita estamos viviendo en estos días aquí en México lo que es hoy y mañana, una festividad que no solamente es mala, sino que además de todo es diabólica y que no proviene de Dios. Nosotros no celebramos Día de Muertos, mis hermanos, porque nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo, pero allá afuera hay un mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, lleno de engaño y mentira, y que celebra esto. Así como Pablo oraba por la iglesia, hoy llevemos delante de Dios esta oración, porque sabemos que aquel que esté en nosotros es mayor que aquel que esté en el mundo.
y suya es la victoria de Dios. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Primero Dios, el día viernes vamos a hablar acerca de un tema buenísimo, vamos a hablar acerca de patrística, vamos a hablar un poco acerca de los padres de la iglesia, va a estar genial, así que no se lo pierdan. Nos esperamos este próximo viernes a las 9:30 de la noche y el domingo, hermanos, los esperamos para nuestra reunión de preguntas y respuestas. Voy a estar transmitiendo en vivo con mi papá, así que no se lo pierdan el domingo, igual los esperamos en la noche para nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Que el Señor les bendiga mucho. Ya saben que cualquier cosa no duden en contactarnos, mis amados hermanos. El día de hoy tuve un estudio bíblico con los jóvenes de la universidad, fue una bendición muy grande. Ahorita voy a publicarles la foto para que puedan verla y pues ayúdenos en oración, hermanos, que esta obra no es de un hombre, sino es de Dios, y la bendición que hace posibles todas las cosas es la bendición de Dios y no la de ningún hombre. A Él, por lo tanto, siempre sea toda la gloria. Tengan excelente noche, bendiciones. Abuela Irma Gaitán, Genaro Mayavitá, Giselle, Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación, María Rodríguez, Eleazar Torres Gallego. Que el Señor les bendiga a todos. Mi hermana Nena Martínez, Ulises Muñoz también, Pati Arango, Giselle. Que el Señor les bendiga a todos. Tengan una excelente noche y como siempre nos despedimos al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.